a partir de las 11:59, ¿no? Y todos aquellos que entreguen el trabajo fuera de tiempo, pues no serán tomados en cuenta. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario hasta el momento. Y si no, continuamos con el tema. No sé si por ahí está la compañera que preguntó algo acerca del efecto Bruce, el efecto Whiten. Sí, médico, aquí estoy. Ok, bueno, pues de acuerdo a la tarea que me pusiste, me puse a revisar un poco acerca de este tema. Está un poco más encaminado hacia animales de laboratorio, en este caso roedores, ¿no? La Ratuscor de Norbergicus y el Mus musculus, que son los principales roedores utilizados para algunos experimentos de laboratorio. Más sin embargo, los estudios que hicieron, pues dieron hincapié para hacerlo en algunos otros animales, ¿no? Entonces ahorita vamos a mencionar algo acerca de eso rápidamente antes de continuar nuestro, con nuestro tema. Entonces, ¿a qué se debe este efecto Bruce, este efecto Whiten? De hecho, hay otros dos efectos más encontrados casi por el mismo investigadora en este caso. No fue descubierto por una bióloga que tiene una especialidad en la rama de la zootecnia. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el efecto Bruce y el efecto Whiten? Que en este caso el efecto Whiten lo pueden encontrar o lo pudieran encontrar en alguna literatura en otros mamíferos o en animales de producción como el propio efecto macho, ¿no? ¿En qué consiste cada uno de estos efectos? Si bien el efecto Whiten nos menciona que cuando se aíslan de hembras de estas especies en laboratorio, y son luego llevadas ante la presencia de machos normales, ellas empiezan a presentar ciclos con normalidad. Sin embargo, antes de realizar este efecto Whiten, se tiene que considerar lo que es el efecto Lee-Boot, ¿no? Que ese efecto sería el predecesor para que el efecto Whiten surja efecto. Y en este caso, el efecto Lee-Boot, perdón, es el de aislar a las hembras. Se ha visto que en este tipo de animales, por ejemplo, que en un grupo heterogéneo, homogéneo, de animales tanto machos como hembras, si son retirados, en este caso los machos, ¿no?, de este grupo de hembras y se quedan pues sin la presencia de este macho, algunos animales pueden llegar a presentar algún efecto de pseudogestación, ¿no? Las hembras presentan algún tipo de pseudogestación. Esto se da si son grupos pequeños o si son grupos un poquito más numerosos, presentan un anestro prolongado. ¿Qué quiere decir esto? Interrumpen su ciclo estral, ¿no? Lo interrumpen y lo mantienen en hibernación. Y este anestro solamente termina su efecto con el efecto White, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si estas hembras que están aisladas, las que presentan el anestro, son o llevadas hacia la presencia de machos o se introducen machos normales y fértiles, ¿qué quiere decir esto? Que no estén castrados y que estén sexualmente maduros, ellas comienzan a presentar los ciclos con normalidad, ¿no? Este efecto del macho sobre los ciclos pues es inducido por feromonas, principalmente que ellos depositan en el contenido de orina de estos animales, y pues este efecto de feromonas con el órgano hormonasal y el eje neuroendocrino activan nuevamente la cascada hormonal para la presentación de los ciclos estrales, ¿no? Entonces este sería el efecto Whiten, ¿no? El efecto Whiten sería prácticamente un efecto macho que se utiliza en los animales, principalmente en cerdos o en ovinos y caprinos, ¿no? Es estas hembras que presentan en el anestro, introducirles al macho para que presenten ciclos con mucha normalidad. Aunque el efecto Whiten solamente fue descrito como tal en estos animales de laboratorio,
Les comento, pues, esto es una práctica que podemos utilizar en algunos animales de producción de interés veterinario, ¿no? En granjas porcinas o en granjas ovicaprinas principalmente. En el caso de bovinos puede funcionar, mas sin embargo la adecuación pues de ciertas instalaciones involucrarían un gasto un poco más fuerte para tratar de crear o condicionar este efecto. Y más allá que tanto del gasto económico, a lo mejor pues hoy en día hay otros métodos para poder sincronizar este tipo de animales, ¿no? Siendo los bovinos, en este caso de interés veterinario. Pero en lo que comentaba la compañera acerca del efecto Bruce, el efecto Bruce prácticamente era cuando la hembra interrumpía la gestación, provocaba un aborto inducido o ella detenía, ¿no? El momento, ¿no? Ella indicaba el momento para detener la gestación. Eh, Más sin embargo, esta condición del efecto Bruce no es una condición fisiológica normal, por así decirlo, que lo presenten todos los animales. No lo van a presentar solamente en ciertas condiciones, sobre todo en aquellos animales que tienen la jerárquica social muy cimentada. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso de los roedores también hay efectos de dominancia, hay un macho dominante, el cual tiene el grupo de hembras, pero cuando este macho es derrocado, cuando este macho es o se vuelve subordinado por algún otro que asume la dominancia, toda la descendencia que va a caer del macho predecesor, pues, del que ha sido derrocado, no tiene posibilidad de subsistencia. Inclusive la literatura nos marca que toda esa progenie de ese macho es aniquilada por el nuevo macho dominante, ¿no? Entonces, en base a estas condiciones naturales, la hembra creó un tipo escudo de defensa que en algunos autores lo consideran como un feticidio, ¿no? Eliminación de estos fetos de esta descendencia. Y pues dan dos variantes. Una explicación puede ser de que pues la hembra se pone a pensar, ¿no? Se pone a pensar qué va a hacer de su vida, qué va a hacer de la vida de sus crías en un ambiente hostil, no van a ser reconocidos por el otro macho, inclusive los puede matar, y entonces decide, ¿no? Decide interrumpir este proceso de gestación, ¿no? Eliminarlos, ya sea si es en épocas tempranas, ocurre las reabsorciones embrionarias, o pues los procesos de aborto, ¿no? Y entonces esta hembra vuelve a entrar en un nuevo ciclo estral y está receptiva para el nuevo macho dominante, ¿no? Así es como lo explican este efecto Bruce en cuestiones de animales de laboratorio. Sin embargo, también lo han detectado en algunos otros mamíferos, ¿no? ¿Quién fue la responsable? La, bióloga con especialidad en zoología de origen británico, Hilda Margaret Bruce, el cual a lo mejor intencional o no intencionalmente, ¿no? Dentro de sus estudios, colocó a hembras de ratón gestante en presencia de machos que no eran los padres de estas hembras gestantes, ¿no? Y el resultado que encontró, pues, fue un aumento muy importante en la tasa de abortos, ¿no? Que condujeron posteriormente, pues, al acoplamiento sexual y embarazos con el nuevo macho, ¿no? Con el cual los introdujo esta científica, ¿no? Estos trabajos sobre estos procesos, pues, le ganó cierto reconocimiento, ¿no? Para sus estudios o sus posteriores estudios. Ella, en cierto punto, fue la que puntualizó este efecto Bruce en animales de laboratorio. También escribió sobre el efecto Whiting y sobre otros tipos de efectos que pueden tener una interacción entre ellos, ¿no? Pero les comento, todo había sido a base de animales de laboratorio. Entonces, a partir de ahí dijeron, bueno, ¿en qué otras especies podemos denominar como tal este efecto Bruce? ¿No? ¿En qué otras especies? No está comprobado que no está comprobado que exista este efecto Bruce, por ejemplo, en un ovino o en un caprino o en un bovino,
Más sin embargo, si nos metemos un poquito más a fondo de estas características, ahorita podemos debatir algunos puntos o algunas opiniones acerca de este hecho. Lo que encontró la científica también dice que estos abortos no se presentaban o no se incrementaban esa tasa de abortos si se colocaba a las hembras gestantes en presencia de machos castrados o sexualmente inmaduros, por lo cual pues el producto, la producción hormonal o feromonal que emiten los machos a través de la orina, no van a determinar pues este grado de jerarquización, ¿no? O este efecto más que nada, ¿no? Y les comento pues que había otros dos efectos, hablando del efecto Whiting, propio como el efecto macho, el efecto Bruce, interrupción del embarazo, el efecto Leavitt, que es predecesor al efecto Whiting, ¿no? Entonces, sin embargo, en el efecto Leavitt podemos observar dos características: la aparición de la pseudopreñez, que también puede ser característico sobre todo en el caso de pequeñas especies, ¿no? Y a lo mejor si alguien ha tenido alguna mascota, algún conocido, algún caso clínico con estas características de pseudopreñez, pues pueden opinar al respecto, ¿no? Sin embargo, el efecto Leavitt, pues, en este caso es suprimir la presentación del ciclo estral, sobre todo de la etapa de celo, cuando no hay presencia del macho, cuando son grupos de hembras, ya sea pocas o muchas, o el macho es retirado de cierto grupo, ¿no? Entonces, eso es un poco de los efectos que se han visto. Y el otro, que es el efecto de Van der Berg, que es utilizado también en animales de laboratorio para iniciar la presencia de la pubertad en el caso de las hembras, producido por el olor de un macho adulto, ¿sale? Entonces, igual tiene ciertas características con el efecto macho, sobre todo en el caso de porcinos y pequeños rumiantes, ¿no? Entonces, ¿en dónde más han encontrado este efecto? Hicieron unos estudios, algunos investigadores hicieron unos estudios en monos, ¿no? Monos generalmente de una especie conocido como gelada, que pertenece a la familia de los babuinos. Y ellos encontraron, pues, durante sus tiempos de estudio, que estas hembras perdían espontáneamente o presentaban abortos espontáneos cuando un nuevo macho dominante entraba a la manada, ¿no? O sea, cuando derrocaban al otro y llegaba este nuevo macho, las hembras que estaban gestadas por el macho anterior, pues abortaban, ¿no? Por las mismas situaciones. De hecho, en estos tipos de especies es donde se antepuso, ¿no?, la idea de que si esa descendencia del macho derrocado llegaba a término, las crías eran asesinadas por el nuevo macho dominante, ¿no? Entonces la hembra, para no sufrir esa frustración, ese estrés, pues decidía interrumpir el embarazo y estar disponible para el nuevo macho dominante. Que este es un tema muy interesante porque lo extrapolaban, ¿no? O a partir de ahí decían, bueno, pues vienen monos, de una variedad de geladas, pero descienden de los primates, descienden de las demás variedades de monos. El humano supuestamente desciende del mono, y decían o se preguntaban algunos científicos si era probable que en la época, ¿no? En la época o años anteriores, ¿no? Con la creación del Neandertal y todo este rollo, del Homo sapiens y estas cosas que marcan la historia, era probable que se llegara a presentar alguno de estos tipos de casos, ¿no? El efecto Bruce en esos momentos. Sin embargo, pues no hay todavía forma de corroborarlo, o están tratando de encontrar ese hilo negro, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que se encontró acerca del efecto Bruce. Este estudio, en el caso de los monos gelados, fue hecho por la Universidad de Michigan, ¿no? Y ellos definen también al efecto Bruce por el que las hembras embarazadas abortan de forma espontánea después de haber sido expuestos a un macho desconocido.
prácticamente los asuntos involucrados o los órganos involucrados en este hecho, aparte del eje neuroendocrino, pues es la presencia de feromonas en la orina de estos machos que van a tener un efecto a nivel de la secreción de prolactina. En el caso de las hembras, ya vimos, la prolactina se secreta en la adenohipófisis, pero regulada por el factor liberador a nivel del hipotálamo. Pero esta prolactina se ve que tiene una influencia muy importante en la secreción de progesterona, ¿no? Y si usted, ¿para qué sirve la progesterona? Que alguien me recuerde, por favor. Mantiene el embarazo. Mantiene el embarazo, ¿no? Entonces ahí tienes el detalle de el asunto explicado un poco acerca de este efecto Bruce. Esta feromona de ese macho interrumpe tanto la producción de prolactina como mantener esos niveles de progesterona. Por lo tanto, esos niveles de progesterona van a la baja y ocurre lo que es el aborto espontáneo en el caso de estas especies, ¿no? Últimamente se están considerando algunas cualidades de efecto Bruce en el caso de equinos, ¿no? Pero no está bien establecida este hecho, ¿no? En este caso, ¿cómo explican a los creadores de equinos o tratan de dar una explicación en ciertas características, sobre todo el grado de infertilidad en muchas yeguas, sobre todo en aquellas yeguas que son cruzadas no con sementales de la misma unidad de producción o del mismo corral o del mismo hato o del mismo dueño, por decirlo así, ¿no? Aunque no tengan, que no tengan parentesco alguno. Si estas yeguas son sacadas de estas unidades de producción y son llevadas a cubrirse con un macho desconocido, ¿no? Con un macho desconocido se ha visto que los porcentajes de fertilidad son muy, muy bajos, ¿no? Que puede haber un periodo de gestación al inicio, puede haber ultrasonido y se detecta de que sí quedaron cargadas, pero después esa gestación se pierde, ¿no? Dice, yeguas que toman la decisión de abortar, así se llama el artículo, ¿no? Entonces dice que estas yeguas tienen una alta probabilidad de perder a las crías cuando son apareadas con sementales, ¿no? En este caso con caballos, de otras manadas, ¿no? O establos diferentes al suyo, diferentes al de origen, donde fueron criadas, ¿no? Tienen más probabilidades de no llevar a término una gestación, y eso pues es un punto muy importante de aquellos que se quieran dedicar al área de equinos, al área de reproducción equina sobre todo, que es un campo un poco infértil en estos lugares y hay mucha posibilidad de crecimiento a ese nivel, ¿no? Entonces tener en cuenta estos detalles, ¿no? Entonces tienen alta probabilidad de aborto, ¿no? Cuando son cruzados con sementales de otras manadas o de otros establos. Estos estudios están siendo realizados en la República Checa, en los cuales encontrados durante este tiempo de estudios que cuando llevaban a estas hembras y regresaban a sus recintos habituales, comenzaban a tener relaciones con otros caballos propios del establo o de la manada para ocultar la paternidad del potro, ¿no? Algo que sucede en la vida cotidiana del humano, pero en este caso, esto es lo que encontraron estos científicos de la República Checa, ¿no? Otro punto que encontraban ellos es que si se introducía un macho en la manada de nacimiento propia de la hembra, poco después de que la hembra fuera preñada, la probabilidad de que el potro sobreviviese era menos del 5%. Y esto se remonta un poco más a su predecesor, por decirlo, no salvaje, su pariente más cercano que habita en la jungla, ¿no? La cebra. Todos recuerdan a Martin de Madagascar y de Alex el León, pero en este caso en el caso de las conductas de las cebras sí tienen este proceso de jerarquización, ¿no? Cuando un macho, un semental está en época reproductiva y hay crías a pie, cuando hay crías a pie, las cebras son muy agresivas y tratan de matar a las crías para que puedan tener posibilidad de copular, ¿no? Con la hembra, ¿no? Y que sean gestadas por
ese macho dominante, ¿no? Entonces, estos efectos que pueden ser encontrados a ese nivel en estado salvaje o en estado libre es encontrado por estos investigadores de equinos en la República Checa, ¿no? Y por lo contrario, esta tasa de supervivencia aumenta, ¿no? El 60% de probabilidades de que la cría sobreviva si todas estas condiciones se dan después del primer mes de nacido del animal. Si el animal ya está un poquito más adulto, ¿no? Ya tiene posibilidades de sobrevivir por cuenta propia, pues no es pelada por el otro macho dominante. Entonces ellos puntualizaban estos comentarios en estas prácticas de transportar o llevar a las yeguas a que se apareen con un caballo que no conocen, que es de otro establo, ¿no? Y después de retornarlas a su lugar, pues presentan esta tasa de abortos, ¿no? No consideran esta práctica muy adecuada, ¿no? Yo creo que hay que invitarlos a salir 2, 3 veces primero para que agarren confianza, ¿no? Llevarlos a pastar, a comer juntos, todo el rollo, ¿no? De este hecho, para ver si se reducen estas probabilidades o porcentajes de gestaciones infértiles, ¿no? Que no tienen un buen término, ¿sale? Entonces, esto es lo que encontramos, no sé si hay un poquito mayor de explicación acerca de este efecto Bruce, efecto Whiten, efecto Lieven o el efecto Van der Berg que encontraron o que encontró Hilda Margaret Bruce, sobre todo en animales de laboratorio, ¿no? Sigue siendo una incógnita todavía para el resto de las especies. No se ha identificado el efecto Bruce como tal, ¿no? Pero no sé si alguien tenga un comentario o haya escuchado, visto, leído o pudiera relacionar este hecho con algunas otras especies, pues es el momento de hacer sus comentarios o sus preguntas, jóvenes, ¿no? Ok, sí, entiendo el punto. Sí, si tú has visto los documentales Discovery Channel, Animal Planet y todo este rollo, en el comportamiento de felinos, sobre todo de vida salvaje, específicamente de los leones, ocurre este efecto, pero ahí el efecto es infanticidio, ¿no? Por el caso del macho dominante, no es como tal el efecto Bruce. O sea, en este caso la leona no interrumpe el embarazo. La leona acá en este punto toma la decisión de tener a sus crías y defenderlas, porque puede o sabe que esto puede llegar a ocurrir, ¿no? Que el macho, que un nuevo macho llegue y mate a su cría, pero pues ella decide no interrumpir el embarazo, entonces el efecto Bruce no está marcado como tal en el caso de estas especies, ¿no? Ocurre el infanticidio, sí, por parte del nuevo macho, pero no está puntualizado el efecto Bruce, ¿no? Como una interrupción de este. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Algún otro aporte, comentario, extensión? Dijera el peje, alguien tiene otros datos, ¿no? Que lo pudiera compartir con los compañeros. No, muy bien, ausencio, ¿alguien más? Entonces, de Andrea, no sé si se cumple. No, todavía no está porque pues este tema no es propio del temario, ¿no? Por eso todavía no he empezado a grabar la clase Luvia, pero en un momento voy a poner o presentar a grabar, ¿no? Entonces, Andrea, no sé si se cumple el objetivo o se aclaran un poquito más las dudas acerca de este tipo de efectos, ¿no? Y lo que hayas podido encontrar acerca del efecto Bruce, ¿no? Sí, médico, gracias. Ok, entonces, si nadie tiene una pregunta, si nadie tiene ningún comentario, podemos cerrar. En el caso, por ejemplo, de caprinos. En el caso de caprinos, las cabras sí son de una especie que, como lo decía el artículo de las yeguas, ¿no? Ellas pueden tomar la decisión
de seguir, ¿no? O continuar con la gestación, sí o no, ¿no? Dicen mi cuerpo, mi decisión, yo decido si llego a término o no, y ellas pueden generar un aborto inducido, ¿no? Sin embargo, son otras condiciones, ¿no? ¿Cuál condición creen que pueda llevar a una cabra al borde del aborto, de tomar esta decisión de abortar, ¿no? ¿Cuál creen que sea? Exceso de, Perdón, David, a ver, David, vamos con David. exceso de producción de cortisol o estrés. Exceso de producción de cortisol. A ver, Vinisa, ¿qué aporte ibas a mencionar? Ah, caray. Bueno, vamos a quedarnos con lo del aporte científico y literario, ¿no? Que es que sí son las condiciones no adecuadas y es un poco, David, sí, el aborto en sí es provocado al final por un acúmulo de cortisol o la producción de un exceso de cortisol. Pero sin embargo, este acúmulo de cortisol puede ocurrir en otras especies, no solo en las cabras, ¿no? Un manejo insuficiente que genere un estrés muy, muy alto en el animal, sobre todo en un animal gestante, va a conducir a la presentación de un aborto, no de manera inmediata, no en ese mismo momento que estresaste al animal, sino este cortisol queda en el torrente sanguíneo y provoca el aborto, que este aborto sí puede ser inmediato, te puedo decir entre horas a 24, 36, 48, hasta una semana de diferencia, pero no necesariamente es decisión del cuerpo, ¿no? Sino es por una inadecuada, un inadecuado manejo de los animales. Va más con lo que comenta la compañera Vinisa, ¿no? En el caso de las cabras, si ellas como que sacan cálculos, ¿no? Y hacen sus cálculos y cuánto de maíz tenemos y cuántos días vamos a estar y cuánto va a durar la sequía, bla, bla, bla. Ellos hacen sus cálculos y dicen, no vamos a llegar, ¿no? O me muero de hambre, o nos morimos los dos, ¿no? O esa cría que yo voy a producir no va a tener las condiciones propias para sobrevivir. Entonces, pues la cabra toma una decisión importante de decir, pues quiero interrumpir mi gestación, ¿no? Pero sobre todo más son por condiciones nutricionales, ¿no? Más que de condiciones ambientales, ¿no? Lo del efecto del aire o de la luna llena, la canícula y todo este rollo, son más estos factores nutricionales o de ambientes extremos que la cabra visualiza para poder llegar a término una buena gestación. A esta diferencia, por ejemplo, de los ovinos, aunque sepan, o aunque sus cálculos, aunque hagan los mismos cálculos que hace la cabra, ¿no? Y diga, va a decir lo mismo, yo tengo otros datos, y ella va a poder aguantar hasta el final. Dice, pues voy a ver hasta qué punto aguantamos, ¿no? Voy a ver hasta qué punto aguantamos. Y pues eso puede provocar, en el caso de los ovinos, llegar a morir junto con la cría, pero ellas se mueren, ¿no? Se mueren en el intento de salvaguardar o seguir con el objetivo de la perpetuación de la especie. Y la cabra dice, yo no me voy a arriesgar, ¿no? Entonces, eso ocurre a nivel de esas especies principalmente, ¿sale? Preguntas, jóvenes, preguntas. Este efecto puede pasar en bovinos, no tanto, Ricardo. En el caso de bovinos no ocurre tanto lo que es un aborto inducido, o que ellos puedan
decidir realizar este aborto o no. Pero si hay deficiencias nutricionales en animales, sobre todo con baja condición corporal, estamos hablando de 1.5 a 2, condición corporal en una escala del 1 al 5. Si se da este hecho, lo que ocurre son más reabsorciones embrionarias, en el caso de bovinos, ¿no? El animal, el bovino dice, yo necesito sacar nutrientes de donde sea, y dicen, mira, un embrión, y ¡fum! Vámonos, ¿no? Es proteína al final de cuentas. Entonces eso ocurre más en el caso de bovinos, ¿no? Considerado más como reabsorciones embrionarias que como abortos como tal. Los abortos en el caso de bovinos, o la incidencia de abortos, es más provocada por patologías, ¿no? Bacterias, enfermedades, otras alteraciones, ¿no? De tipo reproductivo, ya sobre esto, ¿no? O inclusive, como lo mencionaba David, ¿no? Un mal manejo, pero un manejo de plano, ¿no? O sea, que la correteaste, la lazaste, la tiraste, o después de que la lazaste y la pusiste en el poste, pues no se dio como 3 volteretas, 4 volteretas y triple invertido y todo este rollo. Entonces sí puede llegar a generarse un aborto, ¿no? Por el propio estrés, por el propio mal manejo de estos animales, ¿no? ¿Sale? Eso sí pudiera ocurrir en el caso de bovinos, pero no tanto como este tipo del inicio que hablábamos del efecto Bruce y todo este rollo, ¿sale? ¿Alguien más, jóvenes? ¿No? Si no tenemos dudas, continuamos, seguimos con el tema de neuroendocrinología. Algo que nos desvió un poco fue este tema del efecto Bruce, ¿no? Espero que los demás compañeros no se sientan así como que me hubiera conectado más tarde y todo eso. Al final de cuentas es información que puede llegar a servirles en cierto momento, ¿no? Entonces nos quedamos a este punto, creo, o recuerdo yo, sino que alguien me corrija, nos quedamos al punto de la secreción, principalmente de las 6 hormonas principales que se dan a nivel de la hipófisis anterior y las 2 que se dan a nivel de la hipófisis posterior, ¿no? Ya mencionamos la hipófisis anterior, u adenohipófisis, y hipófisis posterior o neurohipófisis, ¿sale? ¿Qué efectos van a tener cada una de ellas? Habíamos mencionado, creo que el efecto de la FSH, sobre todo FSH y LH, a nivel de ovarios y de testículos, ¿no? Tanto para la variante hembra como para la variante macho. ¿Sale? Habíamos visto cómo se distribuyen los núcleos y la información procedente del hipotálamo hacia hipófisis, y nos habíamos metido con este rollo de la glándula pineal, del órgano vomeromaxal, el efecto Fleming, y por ahí surgió lo del efecto Proust, ¿no? Entonces, continuamos, nos quedamos acá, glándula pineal, forma de piña, supuestamente según algunos autores, ubicada sobre el techo del tercer ventrículo, productora de melatonina. Melatonina ya vimos que en muchas especies tiene la facilidad de regular los ciclos circadianos, noche, sueño y vigilia, pero en el caso de algunos animales considerados como estacionales, regula el momento o el inicio de su ciclicidad reproductiva. Ahorita estuvimos hablando de ovinos y caprinos, son catalogadas como animales estacionales o poliéstricas estacionales de días cortos, y en el caso de los equinos son poliéstricos estacionales de días largos, ¿no? Es que quiere decir esto que la mayoría de eventos reproductivos en los equinos ocurren primavera-verano, y en el caso de los pequeños rumiantes, otoño-invierno, ¿sale? Veíamos por ahí qué condiciones pueden presentar o algunas características en estas especies que pueden puntualizar, ¿no?, el proceso de esta estacionalidad reproductiva. Habíamos mencionado las razas y el origen de estas razas, de acuerdo al sector ecuatorial, ¿no? Que eso lo vamos a ver en la parte de estacionalidad reproductiva. Nos habíamos metido con el rollo del efecto Fleming por la captación y detección de feromonas por medio de los machos de las hembras en estro, ¿no? Puntualizamos también que el efecto Fleming no necesariamente o no está dado principalmente por la absorción de
de orina o la presencia de orina en los belfos, en los labios de los animales y que estos se acercan hacia los hollares, ¿no? Ya platicamos de que el órgano vomeronasal, este tabique que se encuentra, o esta estructura cribosa que se encuentra entre el tabique y el paladar duro, presenta muchísimas ramificaciones sensoriales, sobre todo del nervio olfatorio, ¿no? Los cuales captan los estímulos, captan estos productos químicos volátiles denominados feromonas para llevar información sexual al cerebro y social también, ¿no? Y por lo tanto puedan continuar con el proceso reproductivo de estos animales. ¿Sabe? ¿Preguntas hasta acá al momento? Mencionábamos qué especies practican o realizan más que nada el signo de Fleming o el signo de Fleming o el reflejo de Fleming, como lo quieran llamar. Pues en este caso son rumiantes, tanto grandes como pequeños, bovinos, ovinos y caprinos, el caso de equinos, todas sus variedades, y un caso curioso pues era el felino, ¿no? El felino, a pesar de que no tiene un labio superior muy desarrollado, puede realizar este reflejo de Fleming para detectar la presencia de algunas feromonas en el caso de las hembras, ¿no? En esto se dice que en el caso de los humanos puede haber vestigios de este órgano vomeronasal que que puede sobresalir en en ciertos individuos a muy baja proporción, ¿no? A lo mejor este órgano vomeronasal era muy importante en etapas anteriores de la evolución humana, ¿sale? Muy bien, habíamos mencionado pues los efectos de tanto la FSH a nivel de la corteza del ovario como a nivel testicular, ¿no? En los túbulos seminíferos para la formación, en el caso del macho para los procesos de espermatogénesis y en el caso de la hembra para la ovogénesis o crecimiento de folículos para que se dé la ovulación, ¿no? Perfecto. El efecto de la hormona luteinizante, ya vimos, si nosotros recordamos qué tipo de clasificación química tienen estas hormonas, son de tipo glucoproteico. ¿Qué quiere decir eso? Tienen azúcares añadidos a la estructura molecular, ¿no? de estos productos químicos, ¿no? ¿Y a qué nivel pueden impactar? Bueno, en el caso de la hormona LH, es la principal hormona característica que precede al momento de ovulación, ¿no? Generalmente el tipo de secreciones o como se dan ese tipo de secreciones es, en el caso de la FSH, es a nivel de pulsaciones, ¿no? Como que por ondas, pum, pum, se mandan cantidades o se secretan cantidades importantes de FSH para generar ese crecimiento folicular en varios órdenes, ¿no? Un folículo primordial, primario, secundario, ¿no? Un de ovocito terciario, preovulatorio, preantral, ¿no? Y ya una vez que está el folículo de Graf, este folículo preovulatorio, la FSH ya no surge efecto, se da un feedback negativo y se estimula la producción o la secreción de esta hormona luteinizante, ¿no? Esta hormona luteinizante que va a venir su secreción va a ser en forma de pico, ¿no? En un solo golpe, ¿no? Mandan cantidades importantes de esta hormona LH para que se lleve a cabo el proceso de ruptura folicular y se dé a cabo esta ovulación, ¿no? Y este óvulo sea liberado y sea captado por las fibras del oviducto y todo lo que ustedes ya aportaron en sus resúmenes, ¿no? Son captados por el oviducto, llevados al sitio de fertilización, bla, bla, bla. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otros efectos va a tener esta hormona luteinizante? Induce la formación, pues, del cuerpo lúteo. Luteiniza, ¿no? Por eso es hormona luteinizante. Luteiniza esa cavidad o esa fosa que quedó en ese folículo que ovuló y da, pues, a la formación del cuerpo lúteo, el cual va a ser una fuente importante de secreción de progesterona, ¿no? Y los efectos que esta hormona tiene, ¿no? Creo que ahí fue donde nos desligamos hacia el efecto Bruce.
¿no? Y lo mantiene, ¿no? Induce la formación de este cuerpo lúteo y lo mantiene hasta que el cuerpo lúteo por sí solo sea capaz de elaborar suficiente nivel de progesterona para mantenerse, ¿sale? Entonces induce la ovulación o produce la ovulación, porque inducir o ovulación inducida es más en el caso de los felinos, ¿no? Provoca la ovulación, ¿sale? Provoca la ovulación. De manera exógena puede ser utilizado por algunos métodos para sincronización de celos en animales de producción, ¿no? Rumiantes, sobre todo rumiantes mayores y menores. La prolactina, ya habíamos mencionado también parte de esta hormona, induce el desarrollo del sistema de conductos y crecimientos lóbulo alveolar, pues en la glándula mamaria, con sinergismo de la hormona de crecimiento. Ese tejido mamario en etapas de gestaciones aumenta la irrigación, aumenta el tamaño de estas estructuras y esta prolactina se secreta para favorecer el pasaje de inmunoglobulinas hacia el calostro que va a recibir la cría. Inicia y mantiene la secreción de leche en conjunto con la oxitocina, ¿no? La oxitocina va a contraer estos lóbulos mamarios para la salida de este producto lácteo formado en cierto punto por la prolactina, ¿no? Va a haber una relación, o en este caso el estímulo de secreción puede ser mecánica dada por la misma cría, el cual mediante el contacto, ya sea directamente con los labios y con los estímulos o trompadas, por decirlo así, que da esta cría en este tejido mamario, genera un impulso nervioso positivo para que haya producción de prolactina y oxitocina al momento del amamantamiento. Este es el efecto que haría este estímulo mecánico. Tenemos un comentario o hay... Diana, Maleni, ¿querías comentar algo? Es que no sé si es mi internet médico, pero se quedó sus diapositivas en la de reproducción en animales de laboratorio. No sé si las cambió o es mi internet el que se trabó. Ok, déjame checar nada más. Ok, déjenme corroborar. Ok, perfecto. Vamos a ver si... Listo, ya hicimos el cambio. Me parece ya pueden visualizar la diapositiva de prolactina. Ok, perfecto. Gracias. Gracias por la anotación. Entonces, hasta acá nos quedamos prácticamente en la clase anterior, creo, si mal no recuerdo, prolactina. No, hormonas hipofisiarias. Hipofisiarias importantes involucradas en el proceso reproductivo. FSH, LH y prolactina. Las demás hormonas van a tener actividad en otros tejidos, ¿no? Hormonas importantes, producción de hormonas tiroideas, sobre el metabolismo celular, basal, bla, bla, bla. No, T3 y T4. Adenocorticotrópica a nivel de glándulas adrenales para la secreción de cortisol, ¿no? Para efectos de síndrome general de adaptación, estrés y todo este rollo que también ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, de las hormonas hipofisiarias que van a tener mayor impacto en aspectos reproductivos de los animales, pues van a ser FSH, LH y prolactina, ¿sale? Lo que me lleva a comentarles lo siguiente. Una vez que nosotros hayamos terminado neuroendocrinología y parte, yo creo, de fisiología testicular y ovárica, que a lo mejor puede ser en la siguiente clase, vamos a tener material suficiente para elaborar la primera evaluación. El primer parcial se acerca y eso lo vamos a realizar antes de irnos de vacaciones, ¿no? La fecha, no recuerdo, de salida es el 26 de marzo. Tenemos ya nuestra primera temporada vacacional. No recuerdo si 26 todavía es día hábil. De serlo así, ese día estaríamos presentando la evaluación.
el día 26, ¿no? Viernes 26 de marzo sería nuestro primer parcial. Y esto involucraría hasta lo que nosotros podamos avanzar hasta el día 19, ¿no? Todavía tenemos las 2 sesiones de la semana siguiente, las sesiones del martes y del viernes, 16 y 19, para sacar la información necesaria y la elaboración del primer parcial, el cual será presentado el día 26 en el horario de... Ustedes deciden, va a ser una hora de 7 a 8, de 8 a 9, ¿no? Ustedes deciden nada más el horario y ese día presentaríamos el primer parcial, ¿ok? El 26 ya es suspensión, médico. Ah, bueno, entonces sería el 23, ¿sale? Entonces, el 23 de marzo, jóvenes, el 23 de marzo presentamos el primer parcial. Todos modos se los voy a comunicar en la plataforma del Classroom. Ya hay material disponible para que ustedes puedan empezar a bajar, leer las diapositivas. Ya están ahí, ya están las presentaciones. Hay material de apoyo, hay material visual, si mal no recuerdo. Y nada más me falta subir, en este caso, los enlaces de las grabaciones, ¿no? De las clases que llevamos hasta el momento. ¿Vale? Ok, enterados. ¿Qué otras hormonas podemos encontrar que no son de origen hipoficiario? O sea, que no se producen a nivel de la hipófisis, pero que tienen también pues una participación muy importante en cuestiones reproductivas de los animales. Encontramos la gonadotropina coriónica equina, SG, o antes denominado gonadotropina coriónica de la yegua preñada o de la yegua gestante, o PMSG, el cual era conocida, ¿no? Antes así era conocida, hoy ya denominada como SG, gonadotropina coriónica equina. Esta tiene una similitud con la gonadotropina coriónica humana presente en el caso de mujeres, ¿no? De mujeres en el ser humano o en la medicina humana, la cual es detectada mediante la orina para algunos test de embarazo o pruebas rápidas de embarazo que por ahí circulan en el mercado. ¿Ok? Pero son hormonas no hipoficiarias. En este caso, la ASG o gonadotropina coriónica equina es secretada por las copas endometriales del útero de la yegua o de los equinos aproximadamente entre el día 40 y 85 de gestación, y tiene efecto FSH y LH, ¿no? Sobre todo más efecto LH para la manutención o ayuda en la producción también de progesterona una vez que se lleva a cabo todo este proceso de ovulación y luteinización y formación del cuerpo lúteo. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan el capricho del equino, ¿no? Desciendo de los unicornios y todo este rollo, el Pegaso, ¿no? Es un tío cercano y todo. Ellos pues dijeron, pues yo quiero tener mi ovario diferente, no quiero tener mi corteza por fuera y mi médula hacia adentro, yo quiero tener la médula hacia afuera y la corteza hacia adentro, y quiero tener una fosa de ovulación propia de los equinos, ¿no? Entonces, estas características, ¿no? Estas características pues le dieron la desventaja de tener una producción deficiente en cantidades propias de FSH y LH. Esto nos remonta para todos aquellos que que han participado en eventos reproductivos de equinos. Créanme que sí es realizar una gestación en un equino puede llevar o puede involucrar muchos factores que no tengas un buen porcentaje de fertilidad en estas especies, ¿no? Uno directamente por las propias características anatómicas y disminución en la producción de este tipo de hormonas, y otros puede ser ahorita si le anexamos lo que comentábamos acerca del efecto Bruce, ¿no? En el caso de los equinos. Entonces tienen muchos problemas para poder tener una gestación 100% segura y 100% estable, ¿no? Entonces, pero ellos producen esta gonadotropina coriónica equina, SG, a nivel de sus copas endometriales, pues para
aumentar, ¿no? O reponer la escasez en la liberación de estas hormonas, de estas gonadotropinas, ¿no? Para la formación y manutención del cuerpo lúteo, para la producción, ayuda en la producción de progesterona y mantenimiento de esa gestación, ¿no? Otra hormona no hipofisiaria que se produce no solamente en los equinos, sino en la mayoría de los animales domésticos es el lactógeno placentario, que en este caso tendría funciones similares a la prolactina. Pero ¿cuál sería la diferencia, jóvenes? ¿Qué han escuchado acerca del lactógeno placentario? O si lo han escuchado o no lo han escuchado. ¿Qué entienden ustedes por lactógeno placentario? Yo no he escuchado hablar del lactógeno placentario, médico. ¿Alguien que haya escuchado hablar del lactógeno placentario? Bueno, no sé si Saúl Park y Chepe Díaz ya están en la clase, creo que no. Lo que me lleva a sacar la lista de asistencia. Sí, ya estoy. Ok. Gracias, médico. De nada. Muy bien. Médico, ¿ya pasó lista? Acabo de pasar lista en el caso de mi lista de Excel, pero en unos momentos más voy a hacer lo que es la captura de pantalla. Les aviso para que se puedan despabilar y todo, ¿no? Así, quitarse la lagaña y todo el rollo. ¿Sale? Entonces, sí, ahorita... Es que mi internet se está saliendo mucho para que me pusiera asistencia. Ok, ya tomé la lista de Excel, no te preocupes. Ok, gracias. Entonces, es el lactógeno placentario. Bueno, la característica de este lactógeno placentario es, al igual que en el caso de la gonadotropina coriónica equina, que se secreta a nivel de periodos embrionarios o fetales, ¿no? En el caso del lactógeno placentario ocurre igual. Si ustedes recuerdan, bueno, si ustedes toman en cuenta que una vez que se lleva a cabo el proceso de cópula, ¿no? Cortejo de los animales, hay monta efectiva, hay fertilización a nivel de la ampolla, del oviducto, este pequeño embrión es transportado, ¿no? Este embrión es transportado hacia el sitio de implantación, ¿no? Y su alojamiento para llevar a cabo el proceso de gestación. Durante ese este embrión necesita nutrientes, necesita consumir, ¿no? Nutrientes que le permitan o le favorezcan o que le permitan generar una buena implantación a nivel de las estructuras uterinas. Entonces, esto es dada por el lactógeno placentario, ¿no? La famosa leche uterina, ¿no? Que es secretada, ¿no? Por estas células anexas a lo que va a ser el sitio de implantación, lactógeno placentario a nivel del útero, ¿no? Y que va a tener efectos similares a la prolactina, ¿no? Va a formar producto lácteo, producto nutritivo para ese embrión en esas etapas, ¿no? En etapas embrionarias y fetales. Ya una vez que el embrión se ha implantado, empieza el proceso de desarrollo, ya viene la formación de la placenta cordón umbilical, donde pues los nutrientes ya no son proporcionados por el lactógeno placentario, sino por la propia comunicación de vasos sanguíneos que hay con la madre, ¿no? A través de la placenta, ¿no? Pero en primeras instancias ese embrión es nutrido por ese lactógeno placentario, ¿no? Por la secreción de la leche uterina u histiótrofe, ¿sale? Perfecto. Muy bien. Perdón, entonces ya hablamos hormonas hipofisiarias y no hipofisiarias, hormonas hipotalámicas, que en este caso no hay más que los factores RH, eso queda creo que más que claro, ya lo deben de tener más que claro desde
fisiología a la fecha, ¿no? Hipotálamo secreta factores liberadores, factores RH. La hipófisis, la adenohipófisis secreta 6 hormonas en su parte anterior, 2 hormonas en la parte posterior. De las 6 hormonas que produce la hipófisis anterior, la FSH, LH y prolactina tienen una funcionalidad muy importante en el proceso reproductivo de las especies, ¿no? De los animales. La FSH estimula el crecimiento folicular. ¿Dónde están los folículos? En la corteza del ovario, ¿no? Necesitan crecer para poder producir un óvulo, ¿no? Y ese folículo que crece necesita ser roto, ¿no? Necesita romperse para liberar al óvulo en cuestión, ¿no? Entonces, el primer punto se da por la FSH, estimula el crecimiento folicular, hormona folículo estimulante. Y la otra hormona, que es LH, provoca pues la ruptura de este folículo para la liberación del óvulo, ¿no? Punto. FSH, LH. Prolactina, también producida por la hipófisis anterior, va a tener un efecto más en el momento del nacimiento del animal, de la cría, efectos de amamantación, producción láctea, secreción láctea en conjunto con la hormona del crecimiento y con la oxitocina, que ya vimos. Muy bien, punto. Hormonas hipofisiarias. Hormonas no hipofisiarias que intervienen, gonadotropina, coriónica, equina, ¿no? En el caso de las yeguas, para suplir este capricho anatómico que tienen de acuerdo a su estructura ovárica, y el lactógeno placentario, el cual va a servir mucho para el desarrollo del embrión, ¿no? En etapas tempranas, en etapas embrionales. Ok, se acabó. Ahora nos vamos con la producción de hormonas gonadales, a nivel de las gónadas, a nivel de los ovarios, a nivel de los testículos. ¿Cuál es una de ellas? La progesterona. ¿Qué hace? Mantiene la gestación. Ya mencionamos una de sus funciones, ¿no? Secretadas por el cuerpo lúteo, ¿no? Este folículo que se rompió y que se luteinizó por efecto de la LH va a dar a la formación del cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo va a ser el principal encargado de secretar y producir progesterona para el mantenimiento de esta gestación. Sin embargo, el cuerpo lúteo dice, pues no me dejen solo, ¿no? No me dejen solo, ¿quién me ayuda a producir progesterona? Y pues una vez que se lleva a cabo la implantación y el proceso de desarrollo de estructuras placentarias, pues dice, yo te ayudo. La placenta, durante ese proceso de gestación, le ayuda en la secreción de progesterona a la hembra para mantener esa gestación, ¿no? Recordemos que si esos niveles empiezan a descender, esos niveles de progesterona, pues sobreviene lo que es el aborto. ¿Vale? Así que esta progesterona pues es la responsable del desarrollo también de caracteres sexuales secundarios, como en el caso de los estrógenos, y sirve para mantener la gestación. Prepara al útero para el proceso de implantación. Esa progesterona, que inicialmente es secretada por el cuerpo lúteo, manda una señal al tracto reproductivo de la hembra, sobre todo a estas porciones musculares del cuerpo del útero, sobre todo, cuerpo, cuello y cuernos, en el cual inhibe la motilidad uterina. Hay una quietud uterina. Si nosotros recordamos, cuando ustedes estaban haciendo sus resúmenes, cómo están formadas estas estructuras, ¿no? Son predominantemente de origen muscular, tienen muchas capas musculares. ¿Y cuál es la función de un músculo? Contraerse, ¿no? Entonces, estas estructuras están en constante procesos de contracción, ¿no? Si no, díganmelo ustedes, mujeres, en esas etapas, ¿no? Donde sobreviene el ciclo menstrual, hay mucha contracción a nivel de estas estructuras uterinas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que provoca la progesterona? La relaja. Dice, hey, cálmate, que podemos tener un inquilino, podemos tener un invitado, ¿no? Vamos a calmarnos un poquito y vamos a permitir que este invitado, que este inquilino se establezca, ¿sale? Se pueda implantar en ese punto. Entonces va a ser también una de las principales hormonas reguladoras del ciclo estral. Cuando nosotros entremos al tema de ciclo estral,
ciclos estrales en los animales, ver si nosotros nos adelantamos, es igual que el ciclo menstrual en el caso de las mujeres, ocurre cada 28, 30 días regulares y variante en el caso de irregulares. En el caso del ciclo estral, hay estos ciclos se repiten cada ciertos días, que igual, por ejemplo, en el caso de la vaca, cada 21 días se da este ciclo estral, pero la progesterona o los niveles de progesterona nos pueden puntualizar, ¿no?, el momento exacto del inicio de un ciclo estral, ¿no? Cuando descienden estos niveles de progesterona, cuando desaparecen esos niveles de progesterona, la hembra nuevamente empieza en un proceso de ciclicidad. ¿Por qué? Porque pues quiere decir que no hubo gestación, ¿no? Que no hay gestación y por lo tanto la hembra tiene otra oportunidad de llevar a cabo esa preñez, ¿no?, esa gestación. Entonces regula los procedimientos, el funcionamiento propio del entendimiento del ciclo estral. ¿Qué otras funciones puede tener? Estimula el desarrollo del tejido lóbulo alveolar, ¿no?, en sinergia con, ya vimos, con la prolactina, con la hormona del crecimiento, con la oxitocina, a nivel de la glándula mamaria durante ese proceso de gestación. Y uno de los puntos más importantes también, o que sería el secundario, el primario va a ser mantener la gestación, y el secundario hasta cierto punto inicia es el cierre del canal cervical. Cuando nosotros mencionábamos la estructura cervical, los anillos semicerrados, ¿no?, cartilaginosos, ¿no?, que no están fusionados o cerrados completamente, puede llegar a este hecho, este cierre hermético se puede llegar a dar por efectos de la progesterona, ¿sale? Cierra el canal cervical y por lo tanto la formación del famoso tapón de Wharton, ¿no?, a ese nivel. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿No hay nada en el chat? Entonces, antes de que nos den las 8:15, no sé si puedan activar sus cámaras un momento para realizar la captura de pantalla, por favor. Vamos a esperar lo que son los usuarios. Permítame tantito. Otros segunditos más, jóvenes, no se desesperen. Les di chance que fueran a echarse un poquito de agua y todo el rollo. ¿Sale? Entonces, listo. Podemos regresar a nuestro modo de invernación. Los, apáguenla. Entonces, continuamos con la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, comentario? No sé si con ustedes les mencioné si si estaban más cómodos con esta plataforma o con la plataforma Zoom. Creo que no fue con ustedes, fue con el otro grupo, para ver si si han utilizado la plataforma de otras clases y cómo se han sentido, ¿no? Cómo han visto en este caso el desarrollo de la plataforma Meet, que es la que manejamos comúnmente, o si están más adecuados al tipo de plataforma Zoom. Por mí no hay ningún problema, ¿no? Y podemos utilizar o podemos hacer una prueba para la siguiente clase con la plataforma Zoom y vemos cómo funciona. Sale por ahí vamos a hacer un intento. Sale por el día martes. El día martes nos vamos a ver por la plataforma Zoom y me dicen cómo jala el asunto. Ok, hormonas gonadales, progesterona. Nada, no hay preguntas sobre la progesterona, jóvenes. Perfecto. ¿Qué otro tipo de hormonas se producen a nivel gonadal? Gónadas,
¿no? Ovarios o testículos. En este caso vamos a hablar de los estrógenos y por lo tanto estaríamos viendo o hablando de las gónadas de la hembra, en este caso los ovarios, ¿no? Los estrógenos son producidos por los ovarios, específicamente por las células de la granulosa. Si ustedes recuerdan sus clases igual de biología o de biología tisular, ¿no? Vemos cómo están compuestas estas estructuras, las células de la granulosa, la teca interna, la teca externa, bla, bla, bla. Y es ahí donde son producidos estos estrógenos, ¿no? Células de la granulosa, en el caso de el estroma del ovario, ¿no? O dentro de la estructura del ovario, la corteza del ovario. ¿Dónde se produce también? También la produce la placenta, ¿no? La placenta es una estructura secundaria, como lo mencionaron varios en sus resúmenes, que lo tomaron en cuenta e incluso manejaron algunas características de cada una de las placentas. Es una estructura anexa o secundaria, pero muy importante, involucrada en los procesos reproductivos de los animales. Ya vimos que secreta hasta cierto punto o ayuda a secretar parte del lactógeno placentario antes de que se establezca el cordón umbilical y la comunicación entre ellos, parte de progesterona, pero también produce o ayuda a la producción de estrógenos, ¿no? A las células de la granulosa. ¿Sale? ¿Dónde más se producen estrógenos? En la corteza suprarrenal. Si ustedes recuerdan, la corteza suprarrenal también tiene una porción de corteza y una porción de médula, ¿no? ¿En dónde se produce los estrógenos en la corteza suprarrenal? Perdón, en la glándula suprarrenal, jóvenes. ¿A qué nivel se producen los estrógenos en la glándula suprarrenal? ¿En la médula, médico? ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con el aporte del compañero Carlos? ¿O alguien tiene una opinión diferente? Pues producidos en el ovario y como le había dicho usted, en la corteza suprarrenal. Sí, por eso yo mismo dije, oh, rayos, ya les contesté, ¿no? Ojo, David, ¿no? Ahí en el caso de la suprarrenales se produce en el área de la corteza. Bueno, a lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué área de la corteza se produce los estrógenos? Recuerden que hay tres zonas corticales de la glándula suprarrenal. Tenemos una zona glomerular, tenemos una zona fascicular y tenemos una zona reticular. Así que en estas tres zonas, ¿dónde se producen los estrógenos? En este punto. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quién da más? ¿Quién dice que en la primera? ¿Quién dice que en la segunda? ¿Quién dice que en la tercera? Glomerular, fascicular y reticular. Híjoles, dijera que no. Muy bien. Muy bien, en el caso de de los estrógenos, estos se van a llegar a producir en la zona fascicular y reticular de la corteza de las glándulas suprarrenales. Entonces, para que lo anoten por ahí, por favor. ¿Sale? A ese nivel se produce. Creo que vamos a tener que dar un repaso violento de
de aspectos fisiológicos. Me preocupa, jóvenes, porque a varios de ustedes ya les di parte de sus temas, ¿no? Y recuerdo específicamente que lo vimos en clase y me mintieron. Me dijeron de que todo estaba entendido completamente y eso me da al hecho de que me están mintiendo en estos momentos. Cuando les pregunto si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, sí lo comprenden, sí lo entienden y todos me dicen, sí. Y hay algo que está pasando ahí, entonces es importante que ustedes recuerden estos aspectos básicos de fisiología de las glándulas suprarrenales, cómo están compuestas anatómicamente por una corteza, por una médula, y esta corteza tiene 3 zonas: glomerular, reticular, fascicular, y en una de estas se produce lo que son estos estrógenos, ¿no? La zona fascicular y reticulada principalmente. Entonces, ¿qué importancia tienen? ¿Qué importancia tienen? Pues mucha, ¿no? O sea, porque con esto van a entender el funcionamiento reproductivo de los animales en este punto. Los estrógenos son la principal hormona encargada de generar los caracteres sexuales secundarios en el caso de la variante hembra, ¿no? Y son unas hormonas muy, muy importantes, sobre todo en la presentación y manifestación del celo en las hembras. ¿Cómo nosotros podemos reconocer, cuando hablamos de citología vaginal exfoliativa en el caso de caninos, ¿no? Esta citología vaginal, bueno, es un punto extra para todos aquellos que puedan acceder, pero para todos aquellos que nos vamos a guiar por los signos físicos que nosotros vamos a ver en una hembra para determinar si está en estro o no, generalmente es dada por estas hormonas, por estos estrógenos, ¿no? Junto con la progesterona también estos estrógenos actúan en el comportamiento de celo y en el comportamiento de la libido, ¿no? En el caso de la variante hembra. ¿Por qué estos comportamientos de celo propios del celo? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablábamos de estructuras externas del aparato reproductor de la hembra, vulva, labios vulvares, clítoris, en el caso de la vulva nos da un punto de observación, sobre todo en la presentación de estas etapas de celo. ¿Qué es lo que pasa con esa estructura de la vulva? Hay una edematización, un aumento de irrigación a este nivel, hay extravasación de líquido y por lo tanto hay una edematización. En algunas hembras, como en el caso de caninos o porcinos también, puede haber este grado de aumento de flujo sanguíneo y de extravasación sanguínea puede confundirse con la eliminación de sangre. Pues es como te habla el cliente, el propietario, todo asustado, ¿no? Y te dice, médico, mi mascota está sangrando, ¿qué le pasa, no? Entonces, ¿no? ¿Qué le puedes decir? Tú, felicidades, ¿no? Tu mascota acaba de entrar en el proceso de pubertad y de etapa reproductiva, ¿no? Sin embargo, pues no le dices eso, lo calmas, ¿no? Primero le dices, hey, cálmate, ¿qué pasa? No pasa nada, mándame fotos, qué tanto es el sangrado, ¿no? Obviamente tenemos que ver, ¿no? Qué tanta cantidad de sangrado hay, no vaya a ser una hemorragia, alguna lesión a ese punto, y pues sí estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? De otros aspectos. Pero los estrógenos causan ese cambio en esa estructura, ese cambio anatómico a nivel de la vulva, de esa edematización, enrojecimiento o hinchamiento vulvar, ¿no? Que es lo que produce también a nivel del endometrio el crecimiento endometrial. En el caso de las mujeres, ¿no? En el ser humano, antes de que llegue la etapa de menstruación, o sea, la menstruación se da porque no hubo una gestación. Como no hubo una gestación, esas células esas células del endometrio, ¿no? Del útero que crecieron por efecto de los estrógenos son eliminadas, ¿no? Entonces hay un desprendimiento y un desgarramiento que en el caso de las mujeres se traduce como el sangrado menstrual, ¿no? Mientras eso siga ocurriendo, siéntanse dichosas, jóvenes, de que eso ocurra, ¿no? Que genere cierto dolor, dijera... no recuerdo en estos momentos el meme de Homero, ¿no? Eres cruel pero justo, algo así. Entonces,
En el caso de los estrógenos ocurre ese crecimiento endometrial, pero ¿por qué ocurre este crecimiento endometrial? Porque tiene que preparar también el ambiente para una posible implantación, para un posible alojamiento, ¿no? El alojamiento de ese inquilino, de ese visitante que va a llegar, ¿no? Tiene que tener todas las condiciones adecuadas, entonces se le cambia de la capa de células del endometrio, ¿no? Pues esos colchones todos ya deteriorados, ¿no? Con el alambre salido y todo, son cambiados por un espejo o algo así. Hay un cambio de esa estructura endometrial para poder alojar a ese embrión, ¿no? Y manifiestos son los responsables de estos signos de celo que mencionábamos, propios signos del estro, edema a nivel de la vulva, ¿no? Esa es la hormona que provoca ese sangrado en el caso de los caninos, ¿no? En el caso de los porcinos, en el caso de los equinos. En el caso de los equinos puede no llegar a ser tanto, ¿no? Por la dimensión de esa estructura. Pero en el caso de los caninos y de los porcinos, como tienen una vulva un poco más pequeña, ¿no? En cuanto a dimensiones anatómicas, pues esta cantidad de flujo sanguíneo se extravasa y provoca esa salida de material sanguíneo. ¿Sale? Va a sincronizar o va a regular los procesos, la modulación e intensidad en la secreción de FSH y LH, ¿no? En lo que se están secretando esta hormona de FSH por parte del estímulo del hipotálamo, ¿no? GnRHs, hormonas gonadotrópicas, y se estén liberando estas de la hipófisis anterior. Simultáneamente los estrógenos pues van a estar dando ese comportamiento de celo en la hembra para que pueda ser receptiva al macho, ¿no? Para que pueda ser receptiva al macho y ocurra la cópula, para que al momento que se dé la liberación del óvulo por medio de la LH, los espermatozoides ya vayan en camino para su fertilización. Entonces los estrógenos manifiestan ese comportamiento de celo, permiten mantener a la hembra receptiva, ¿no? Realizar el proceso de cópula, y ocurre esto con la liberación de estas hormonas, ¿no? A nivel hipofisial. No sé si queda entendido este punto de los estrógenos con la regulación de LH y FSH. Preguntas, jóvenes, preguntas. No, muy bien, continuamos entonces. Muy bien, ¿cuál es la variante en el caso de la variante masculina o la variante macho? En vez de ser estrógenos, pues son producidos los andrógenos, ¿no? A nivel gonadal, a nivel testicular. O sea, ya hablamos de los ovarios, ahora vamos a hablar de los testículos. Hormonas sexuales masculinas, ¿no? Los andrógenos son las hormonas sexuales masculinas, generalmente testosterona, androsterona y androstenediona. O sea, son moléculas derivadas del colesterol, al igual que la progesterona, al igual que los estrógenos. La diferencia es que para andrógenos y estrógenos sufren un proceso de enzimático de aromatización, por decirlo así. Y por lo tanto hay esa diferencia, ¿no? Pero estas son producidas a nivel de testículos en el caso de los machos. Principalmente por las células de Leydig, ¿no? Si me recuerdan dónde encontramos las células de Leydig, jóvenes, ¿en qué parte de los testículos encontrábamos a las células de Leydig? Ya lo escribieron ustedes en sus resúmenes. ¿Digo las células de Leydig? ¿Perdón? Se localizan entre las células, entre los
se localizan entre los túbulos seminíferos. Ok. Se localizan entre o en los túbulos seminíferos. Había dicho que estaban afuera de los túbulos seminíferos. Ok. Ok, Vinisa dice dentro, Porfirio dice dentro y Usted Tandewi dice fuera. dijo ¿Qué que más? adentro. Adentro, dice Andrea. ¿Qué más? Vamos 3-1, Tandewi. Es adentro, ¿no? Saúl dice que adentro 4-1, Tandewi. Híjoles. Vamos a ver un último aporte más y vemos si Tandewi está equivocada. No hay más votaciones. Pero la ganadora es Tandewi, jóvenes. Recordemos, ya está, mira, Andrea dice que está contigo, ¿no? Entonces, es afuera, ¿no? No dudes, Porfirio, en un inicio dijiste, se localiza entre los túbulos seminíferos, ¿no? Yo te dije, ¿dónde? ¿Entre o dentro? Y, no, dijera, cambio mi participación, ¿no? La anatomía, no, la anatomía no cambia, entonces, en el caso de las células de Leydig, recuerden, se localizan entre los espacios, bueno, se localizan en el espacio intersticial de los túbulos seminíferos. ¿Qué es un espacio intersticial? Es un espacio entre células o entre tejidos, ¿no? Intersticial o intercelular. Entonces, lo localizamos fuera de los túbulos seminíferos, en ese espacio intersticial. Ahí encontramos a las células de Leydig, no son las encargadas de producir la testosterona e introducirlas, dentro de los túbulos seminíferos para que se lleve a cabo este proceso de diferenciación, ¿no? Fuera están las células de Leydig y dentro están las células de Sertoli, ¿sale? Entonces, de punto para Tandewi, ¿sale? Entonces, recuerden bien su anatomía, repasen su anatomía, si no siento de que a lo mejor no vayan a tener un buen desempeño en el primer parcial, ¿no? Entonces tienen que ponerse a repasar sus resúmenes, a repasar sus temas, a desempolvar su Cunningham y checar un poquito de fisiología, ¿no? Entonces, recuerden, ok, eso espero, Porfirio, eso espero. Martes 23 de marzo, nuevamente les repito, la elaboración del primer parcial. Y eso me lleva, dijera, qué bueno que recordé este punto. Recuerden que como requisito para la presentación del parcial es la entrega de su glosario. Entonces el glosario se estará aperturando para recibirlo máximo el día 19, ¿no? 19 de marzo. El día 19 de marzo estaremos recibiendo la entrega del primer glosario, del primer avance, para la presentación del primer parcial, que es el día martes 23 de marzo. Entonces, dime, Vinisa. Híjole, no hay un mínimo de palabras, no hay un mínimo de palabras, pero déjenme revisar un glosario que yo tengo y les mando el número aproximado, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, y se los mando por el grupo, ¿no? Por el chat, y ya ustedes me entregan el suyo para el día viernes. Ok, entonces ya está. De hecho al rato se va a aperturar la pestaña o el tema de entrega de glosario en el Classroom, para que ustedes pueden subir su documento. Entonces hoy entregan una actividad y el día 19 me entregan el glosario y el día 23 estaremos realizando la primera evaluación. Aquellos que no cumplan
con los requisitos de la entrega del glosario no van a poder presentar el parcial. Eso me lleva a mí de que si ustedes están entregando en tiempo y forma, el glosario se va a cerrar a mediodía. Entonces, para que no se confíen de que, ay, tengo hasta en la noche de entregarlo, ¿no? Porque yo tengo que revisarlo. Tengo que revisar que cumplan con los requisitos, con la terminología, bla, 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 con el contenido adecuado que les pueda servir de ayuda para su evaluación, y yo tengo que devolvérselos más tardar el sábado o el domingo. Si hay observaciones, ustedes van a checar en su plataforma o les va a llegar su notificación, el mensaje sí cumple con el requisito o no cumple con el requisito, corregir y reenviar. Entonces ustedes tienen que corregirlo, tienen que anexar la terminología que hace falta y reenviármelo para el día 22, ¿no? Si no me lo entregan, no quiere decir de que ustedes me lo envían el viernes y ya se acabó. Ah, ya cumplí. No, voy a mandarle 5 o 10 términos, total no se va a dar cuenta ni lo va a abrir. Entonces, si yo se los envío y les digo no con el requisito, ustedes tienen que modificarlo, corregirlo y enviármelo el día lunes 22 para que yo lo pueda volver a revisar y les pueda aperturar, ¿no?, el permiso o el enlace para hacer el examen el día martes 23. Entonces, ojo y atención, jóvenes. Aquellos que no lo entreguen y que no cumplan con los requisitos no van a presentar la primera evaluación y por lo tanto van a tener una calificación reprobatoria en el primer parcial. ¿Sale? Ojo. Entonces yo les recomiendo, por el desempeño que están mostrando el día de hoy, que se pongan a leer y a repasar esta semana que viene. ¿Sale? Perfecto. Muy bien, continuamos con andrógenos. Andrógenos a nivel de gónadas masculinas o testiculares. Encontramos testosterona, androstenediona secretadas por las células de Leydig, donde se encuentran en el espacio intersticial de los túbulos seminíferos. ¿Qué funciones tiene? Desarrollar los caracteres sexuales secundarios en la variante macho, comportamiento sexual y líbido, en el caso de los machos es un tema que vamos a ver más adelante también, comportamiento sexual, aspectos de tograma reproductivo, sementales y evaluación de sementales mediante este comportamiento sexual y líbido, ¿no?, que puede ser medido por los niveles de estos andrógenos, testosterona, en los testículos de los animales o en el cuerpo del animal, ¿no?, en el cuerpo de ese macho. Entonces, estimula la última etapa de la espermatogénesis, ¿no?, fisiología ovárica, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a ver espermatogénesis y ovogénesis, ¿no? Y también regula la secreción de LH y FSH, que en el caso de la FSH, a pesar de ser folículo estimulante, no es propia de estructuras femeninas, sino también participan en este evento de la espermatogénesis, de las manifestaciones de líbido, tanto LH como FSH, ¿no?, a nivel de la variante macho. Y pues puede utilizarse en algunos animales como marcadores para la detención de celos. De hecho, cuando se hicieron todos estos estudios que hizo Hilda Margaret Bruce, con todo del efecto Bruce, el efecto Whiten, Liebot, Vanderberg, bla, 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 en varios estudios el uso de feromonas está acompañado pues con la adición de la testosterona como tal, ¿no?, de productos de testosteronas o derivados de la testosterona, ¿no?, para provocar estos efectos en los animales. Entonces también se puede utilizar, ¿no?, como marcadores en la detección de celo. En el caso de porcinos, por ejemplo, si nosotros hay productos tipo de aromatizantes o desodorantes en aerosol o productos en aerosol que contienen de testosterona, y cuando esto se aplica, ¿no?, en las fosas nasales de algunas hembras que están en la etapa de celo, pues presentan todos los signos característicos, ¿no?, quietud o inmovilidad,
¿no? En el caso de la cerda, la inmovilidad es un punto muy importante que te indica si es el momento óptimo para realizar la monta dirigida o la inseminación artificial, al igual que en otras especies, ¿no? La inmovilidad es el reflejo primordial, ¿no? Que lleva a cabo una cópula efectiva. Entonces esto puede ocuparse como marcadores para la detección de celo en algunas especies. Muy bien, hormonas gonadales. Ya vimos hormonas hipotalámicas, GnRH, no hay otros factores liberadores. Hormonas hipotalámicas, FSH, LH, prolactina. Hormonas hipofisiarias, FSH, LH, prolactina. Hormonas no hipofisiarias, SG, gonadotropina coriónica equina, lactógeno placentario. ¿Sale? Hormonas gonadales, en el caso de hembras, estrógenos, en el caso de machos, andrógenos, testosterona, principalmente. ¿Ok? Hormonas de tipo uterino, ¿no? Empezamos con los villanos de las historias, ¿no? Toda historia debe de tener un villano. En este caso, la prostaglandina F2 alfa es una de las malas en estos tipos de eventos reproductivos. ¿Por qué? Porque es la que provoca la ruptura de ese cuerpo lúteo, ¿no? Lo destruye, se encarga de destruirlo, de eliminarlo, ¿no? Y por lo tanto es la responsable de que pueda no llevarse a cabo una gestación adecuada. Tiene un punto fisiológico normal que es, actúa cuando viene pues el proceso de parto, ¿no? Esa prostaglandina pues llega al tiempo fisiológico que terminó la gestación o el periodo de gestación de ese animal, se secreta, rompe el cuerpo lúteo, disminuye los niveles de progesterona en la hembra y pues, facilitan el procedimiento del parto. Sin embargo, tiene que tener una señalización, ¿no? Fisiológica a nivel fetal para que se produzca esta prostaglandina. Pero si se produce durante los ciclos estrales, pues quiere decir que no hubo un proceso de fertilización adecuado, ¿no? Ese óvulo que fue liberado por el efecto de la FSH, de la LH, la progesterona que actuó, los estrógenos, no surtieron efecto, no hubo una cópula efectiva, no hubo proceso de fertilización. La hembra dice, no, pues no quedé gestante, la prostaglandina entonces llega y dice, pues entonces no necesitas ese cuerpo lúteo, ¿no? Y lo destruye, ¿no? Es la principal hormona luteolítica, ¿no? Genera luteólisis de ese cuerpo lúteo, destrucción, lisis, ruptura, rompimiento, destrucción de ese cuerpo lúteo. En procedimientos normales de gestaciones a término y facilitar el procedimiento de parto, pues esta prostaglandina también actúa con el regreso de esa estructura reproductiva a la normalidad para siguientes eventos reproductivos. Participa, pues, en el proceso de involución uterina, ¿no? Sin embargo, tenía que tener un uso práctico, a pesar de ser la villana, y por lo tanto esta prostaglandina F2 alfa es ocupada actualmente en procesos de biotecnologías reproductivas como la sincronización de celos o la sincronización de estros, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la misma? Presentación de celos de manera sincronizada o en un tiempo determinado. Nosotros queremos que los animales entren sincronizadamente en la etapa de celo para poder inseminarlas en grupo y agrupar la temporada de partos, ¿no? En un tiempo específico. Entonces podemos manipular esos procedimientos reproductivos mediante el uso de estas hormonas que hay disponibilidad de uso exógeno. De hecho, es una de los protocolos básicos, ¿no? Básicos, dijera con las 3B, bueno, bonito y barato. El uso de prostaglandinas para protocolos de sincronización de celo. Ojo, siempre y cuando hayas detectado que el animal esté vacío, ¿no? Si hay un animal gestante y tú no lo detectas o se te pasa mediante la técnica de palpación de diagnóstico de gestación, ultrasonido, como tú quieras, se te pasa y lo metes como un animal vacío y aplicas prostaglandina F2 alfa, ese animal va a abortar,
¿no? Puede llegar a, bueno, no puede llegar, va a abortar, ¿no? Si aplicas prostaglandina en un animal gestante. Ojo, jóvenes, ¿sale? Muy bien, preguntas, comentarios, dudas, aportes, comunicados comerciales. Ok, voy a hacer captura de pantalla de lo que me están poniendo en el chat y les voy a decir, Porfirio, Andrea, muy bien, cumplieron con lo dicho en el chat o no, después de la primera evaluación. ¿Preguntas, jóvenes? Neuroendocrinología de la reproducción, hormonas, clasificación, ya vimos, clasificación química, cómo se producen, dónde se producen, qué funciones tienen, cómo podemos dividirlas. No a manera esquemática, esto es lo que podemos resumir de esto. Vean, esto no es más que fisiología y la producción o la actuación a niveles de estas hormonas, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, gónada, ¿no? Ese es el eje neuroendocrino fundamental para procesos reproductivos y sistema endocrino. El hipotálamo es el principal centro regulador, el cual su función va a ser secreción de GnRH. Entonces van a actuar a nivel de la hipófisis, ya vimos anterior o posterior, con la secreción de las hormonas FSH, LH, prolactina, involucradas en procesos reproductivos, y van a tener una repercusión en algunas estructuras o gónadas específicas de la hembra o del macho. ¿Sale? Van a desarrollar o presentar o encargarse de modificar la funcionalidad de ciertas estructuras. ¿Sale? Entonces, la presentación va a ser subida en el transcurso de hoy a mañana, ¿no? Probablemente hoy sea subida a la plataforma de Classroom para que tengan material de apoyo y de lectura. Voy a subir algún otro tipo de material, ya sea visual, videos o artículos o libros. Creo que voy a subir un libro por ahí de fisiología reproductiva, sobre todo, para que puedan ampliar, ¿no? Ampliar un poquito más la información que aquí se proyectó. Preguntas, jóvenes, preguntas, dudas, comentarios acerca del tema, acerca de las actividades, acerca del glosario, acerca de la evaluación. Es el momento de preguntar. Videos, quiero pensar que son de las clases, ¿verdad, Andrea? Ok, Sí. déjenme checarlos porque no los he separado, no los he sacado del correo. De hecho, no he checado si hay la opción de que se puedan compartir automáticamente una vez que se generan en el aula, pero lo voy a sacar del Gmail. ¿Sale? No creo, Luis Donaldo, si van a venir ese tipo de preguntas, porque pues, todo el rollo que hay con Pepe Le Pew y todo este evento, pues no nos conviene, no nos conviene hacer este tipo de preguntas. Entonces, no creo que haya preguntas de películas o de caricaturas. Sobre Octavio, sí, el glosario es completamente a mano, como todas las actividades que se entregan aquí en la materia. Entonces, todo es a mano, pueden ocupar hojas de recicle, hojas blancas, cuadernos, bla, bla. Por ahí les mencioné, les hice algunos comentarios, ¿no? Hay algunos que no les di que no les di la categoría o calificación de excelente,
por lo mismo, no hay un buen formato de conversión, ¿no? A pesar está bien que lo hagan, sí, que lo hagan en las libretas y todo, pero traten de que cuando hagan, ya sea la, la foto, cuando vayan a tomar la foto o algo, si no tienen una buena calidad de megapíxeles, ¿no? Si alguien de su familia, pareja con la que viven tiene un dispositivo un poquito mejor, pues dile, oye, préstamelo tantito para tomar una foto y mándamela por WhatsApp o algo para subir mi trabajo, ¿no? Me dijo, ¿cuánto era el puntaje de esa tarea? 15. Entonces, hay algunos que sí tenían, por el contenido, a lo mejor por el contenido y todo, podrían llegar a 15, pero se les puso 10, ¿no? Bueno, dijeran malo, bueno y excelente, ¿no? 5, 10 y 15. Por la misma calidad del contenido que me mandaron, era buen contenido, pero me costó bastante entenderles, ampliaba yo la imagen y se distorsionaba. Tenían buenos esquemas, pero no marcaban las estructuras. Entonces, como esas cuestiones, ¿no? Sí, Porfirio, hay trabajos que dijeras 100, ¿no? Calidad de los dibujos, muy buenos esquemas, muy buenos diagramas, claridad en el contenido, en la redacción, ¿no? Pero sí, sí les pido esa situación. Comprendo, Nayeli, comprendo eso, yo no les puedo obligar, ¿no? O sea, vayan a un ciber, cómprense un escáner, cómprense un Sony de 120 y tantos megapíxeles, o sea, no, tampoco, ¿no? Pero pueden ocupar, por ejemplo, si Luis Donaldo dice que su Alcatel no tiene buena cantidad de megapíxeles, bueno, tengo un hermano, mi papá, mi mamá, a lo mejor tenga de un Samsung o algo con un poquito mayor de calidad de megapíxeles, ¿no? Conocido, amigo, pareja, que tenga una mejor calidad, pues, lo tomo, ¿no? Trato de que convierta, lo dudo, Luis Donaldo, pero te daré el beneficio de la duda, de que tenga una mejor calidad de conversión, ¿no? Que tenga una calidad de conversión. Si ahorita, Luis Donaldo, te estoy comentando, el punto es de que dices, bueno, para la próxima actividad, pues tengo que elaborarla antes o tengo que ir un día antes a un ciber o algo, ¿no? O buscar un día antes la forma de que mi formato de conversión sea el más adecuado para que no, y si no, pues no importa, pero los trabajos que tú pudieras merecer un poquito más, te está restando puntos por esas características, ¿no? Y al final, cuando se hacen los promedios y generales, pues vienen, ¿no? Vienen las décimas, los puntos que hicieron falta. Entonces, es un comentario, jóvenes, que les hago, ¿no? Chequen bien y sobre todo también vean, ¿no? Yo entiendo de que a veces se les acumula, no sé, las tareas, pum, 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 las suben y dicen, pues, tu trabajo ha sido ya fue subido a la plataforma y dicen, no, pues ya, ¿no? Me lavo las manos y todo el rollo, a ver qué pasa. Chequen, abran sus trabajos, chequen ustedes la calidad del formato de conversión y díganme si en verdad pueden leer, ver. Si ustedes pueden ver bien su contenido y con la claridad que ustedes lo ven, es la misma calidad que lo voy a ver yo. Entonces abran sus trabajos ya en la plataforma para visualizarlos y que se vean de manera adecuada. Hay veces que escanean y, por ejemplo, una de 5 y nada más escanean y las otras 3 no vienen en el documento, ¿no? O no suben o no anexan, bla, bla, bla. Entonces todas esas cuestiones sí chequenlas. Dice, mis fotos salieron mal, dice, porque las estaba tomando y que me corren del Coppel, dice. Ese es buen chiste. Muy bien. Dile, pues la neta, quiero superarme, dile al de Coppel, no quiero probar la calidad de sus megapíxeles, por lo tanto, pues deme chance de hacerlo, ¿no? Y después lo borras de la galería, ¿no? No lo quemen al compañero, por favor, no lo quemen.
Ok, preguntas, dudas, comentarios, si no hay, con eso terminamos la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo el día martes. El día martes, recuerden que lo que veamos en esta semana de martes a viernes, hasta ese punto llegaría la información que van a anexar al glosario y hasta ese punto sería la información que se va a manejar para la elaboración del primer parcial. Por ahí había una pregunta. ¿Cómo es su examen? Bonito, tranquilo, siempre para dieces, pero siempre me quedan mal. Preguntas abiertas, sí, hay preguntas abiertas, dijera abiertas, cerradas, opción múltiple, de casillas de verificación, ¿no? Todo eso, completa la frase. Ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, hay de todo, de todo. Va a ser el martes de la próxima semana, ¿verdad, médico? Sí, es martes 22. Martes 22, Perdón, 23. Gracias, médico. Martes 23 en horario de clases, una hora nada más. Ustedes deciden si la otra hora la topamos como sesión o la ocupan para verificar sus respuestas y desahogar sus penas. 2 horas, médico, porque se va el internet. ¿Perdón? Para llorar. Ok, no, de hecho es una hora e inclusive 45 minutos y mucho, porque son cuestiones de solamente contestar, ¿no? De algunas de opción múltiple y algunas de respuesta breve, ¿no? Una frase, una palabra, el nombre de una hormona, ¿sale? Entonces, Échemelo. Entonces, va a estar relax. No, Lisette no necesariamente debe de llevar bibliografía. Puede ser en orden o en desorden, como lo me preguntaban por ahí también. No necesariamente tengo que, si es a mano, y obviamente no me pueden dejar pues mucho espacio en blanco entre una A y una B, porque no saben qué terminología va a estar incluida, ¿no? Puede ser en desorden, pero sí de acuerdo a los temas que hemos visto, ¿no? Eso sí, acomodados de acuerdo a los temas que hemos visto. Si ustedes tienen el tiempo y todo para hacerlo de manera alfabética, lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Si no, es momento de despedirnos porque tengo sesión con el otro grupo. Gracias, profe. Buen día. Sale, que tengan excelente día. Hasta luego, médico. Martes. Hasta luego, amigo.